La llamada de mi madre llegó un martes. No era para preguntar cómo estaba, por supuesto. Era para soltar la bomba del crucero. Isabela, cariño, hemos pensado en hacer un viaje familiar, un crucero por el Caribe. Tu padre y yo, Santiago. Y tú, claro. El tono empalagoso me dio escalofríos. Sabía que venía algo. Y vaya si vino. Hemos reservado ya las cabinas. La tuya, por supuesto, te saldrá un poco más cara que la de Santiago, que ya sabes. La suya se la cubrimos nosotros por su cumpleaños. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Invitarte a un viaje familiar y, de paso, pasarte la factura? Y no una factura cualquiera, no, una factura con recargo, porque el ojito derecho de la familia, mi queridísimo hermano Santiago, él sí que merecía todo pagado por adelantado. Mi cumpleaños fue hace 6 meses, por cierto. Nadie se acordó de ese detalle, por supuesto. En ese momento solo escuché un zumbido. La sangre me hervía, pero no dije nada. No solté una palabra de reproche. No les di la satisfacción de verme derrumbada. Solo tragué saliva y con una voz que intenté mantener plana, casi muerta, les dije que lo pensaría. Mentira. En ese instante, mientras mi madre seguía divagando sobre las bondades de los buffets ilimitados y las piscinas, yo ya estaba calculando. Bueno, pensé, ya me las pagarás, familia. Y créanme, la cuenta iba a ser mucho, mucho más alta que un simple billete de crucero. La llamada terminó. El clic al colgar resonó en el silencio de mi apartamento, mucho más fuerte que el eco de las risas forzadas de mi madre. Mi sangre, que un momento antes burbujeaba, ahora se helaba en mis venas. ¿Crucero familiar? ¿En serio? Todavía creían que iban a seguir jugando conmigo como si fuera la segunda opción, la figurita que completaba el cuadro, pero solo si pagaba el doble por el honor de estar allí. ¡Qué ingenuos! No, no iba a ser así. Las palabras de mi madre sobre los buffets ilimitados se transformaron en el sonido de una caja registradora en mi cabeza, pero no la de ellos, la mía. Durante años tragué sapos. Tragué el Santiago es más inteligente. El Santiago necesita más apoyo. El Santiago tiene un futuro brillante. Tú ya te las apañarás, Isabela. Cada omisión, cada trato de favor, cada cumpleaños olvidado, cada regalo menos para mí y más para él. Todo eso. Y ahora, ¿me pedían que pusiera mi dinero para celebrar su brillantez y su condescendencia? Para ver a mi hermano reírse a costa de mi cartera, sabiendo que yo pagaba por el privilegio de su compañía? Esa noche no dormí. Mi mente era un torbellino, pero uno extrañamente lúcido. No iba a rechazar la oferta, no. Eso les daría la victoria, la excusa de que Isabela es siempre tan complicada. Iba a aceptar, sí, iba a aceptar con una sonrisa. Pero la cuenta esa que les prometí no iba a ser solo económica. No, la venganza sería un plato que se serviría frío, lento y, sobre todo, delante de todo el mundo. Empecé a teclear en mi portátil, no buscando paquetes de cruceros, sino otras cosas. Cosas que ellos nunca esperarían. El Caribe les iba a salir muy caro. Mucho más caro de lo que sus miserables sueldos y su orgullo podían permitirse. La invitación no tardó en llegar. Un sobre pomposo con el logotipo de la agencia de viajes y el nombre de los afortunados invitados. ¿Y se lo pueden imaginar? Ahí estábamos, mi nombre, el de mi novio. Sí, ese al que ellos siempre miraban por encima del hombro. Y luego, por supuesto, el de mi hermano Santiago. Santiago, 28 años, especificaban, como si yo no supiera su edad. Y al lado, y su pareja. Ni siquiera el nombre, la pareja de él. La figurita de adorno que venía con el paquete Santiago. Bueno, pensé, ya me las pagarás, ya me las pagaréis todos. Se les veía el plumero a kilómetros. La intención no era celebrar mi presencia, sino la de su hijo pródigo, con una comitiva que, supuestamente, debía engrandecer el espectáculo. Mi novio y yo éramos el atrezo, los extras pagando por nuestro propio catering. ¡Qué descaro! ¿Creían que era tonta?
¿Que no iba a notar la jerarquía explícita en ese maldito cartoncito satinado? Pero claro que lo noté, cada coma, cada palabra. Y cada una de ellas añadió un grado más de hielo a mi decisión. Esto ya no era solo por el dinero del crucero, por la cuenta que me pasaban. Era por la perpetua humillación, por la constante minimización de todo lo que yo era y representaba. Era por él y su pareja, en vez de un nombre, mientras que Santiago era Santiago, 28 años, como si fuera un título honorífico. Esas noches en vela no fueron en vano. Mi portátil seguía abierto, y la lista de otras cosas que investigar se estaba haciendo. Interesante. El Caribe sí, el Caribe, pero no el que ellos imaginaban. La llamada no tardó en llegar. Mi madre, con ese tono que usaba cuando creía que estaba siendo magnánima, me soltó la bomba, así, sin anestesia, un par de días después de la dichosa invitación. ¡Ay, hija! ¡Qué bien que al final todos vamos a poder ir! Hemos arreglado para pagar los billetes de Santiago, su chica, y por supuesto nosotros. Vosotros ya sabéis por vuestra cuenta, como si fuera una frase al aire, como si no fuera el colmo del descaro, la guinda del pastel de humillaciones. ¿Se lo pueden imaginar? Había esperado algo así, sí. Lo había previsto en mis noches de insomnio frente a la pantalla del portátil, pero escucharlo en voz alta, tan descaradamente, tan normal para ellos, fue otra patada en el estómago, solo que esta vez ya no era el golpe que te deja sin aire. Era el golpe que activa el contador, que enciende la maquinaria. Cada palabra de mi madre era un ladrillo más en la fortaleza de mi decisión, un clavo más en el ataúd de su ingenuidad. Mientras mi madre seguía con su cháchara sobre lo mucho que se merecía Santiago ese descanso, lo duro que había trabajado, y lo bien que nos venía a todos unas vacaciones juntos, aunque algunos tuviéramos que pagarlas completas para hacer el atrezo. Mi mente ya estaba a 1000 por hora, reconfigurando rutas, números, nombres. El Caribe sí, ya les había dicho que el Caribe, pero no el Caribe de postales, no. El Caribe de la justicia poética. Y para eso necesitaba más piezas. Y mis queridos padres acababan de entregarme una de oro, con un lacito y todo. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Ya me las pagaréis todos. Y créanme, empecé a disfrutar del proceso. La cháchara de mi madre seguía, como un molino de viento sin grano, y entre frase y frase sobre lo mucho que se merecía Santiago ese descanso, soltó la perla. Claro, hija, tú que estás tan bien en el trabajo con tu buena posición laboral, eso no será problema para ti. Además, así te sientes más partícipe, ¿verdad? ¿Mi buena posición laboral? Se lo pueden imaginar, ¿no? La misma buena posición, que nunca fue suficientemente buena para merecer un reconocimiento real, pero sí perfecta para justificar que me cobrasen cada detalle. La excusa perfecta para ellos, la guinda de la torta de su favoritismo descarado. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Era el «eres adulta, búscate la vida», envuelto en un lazo de condescendencia barata. Siempre fui la que estaba bien, la que no necesitaba ayuda, mientras el niño prodigio, el pobrecito Santiago, siempre tenía una razón para merecerlo todo a fondo perdido. Sentí esa punzada de rabia, sí, pero fue una chispa más en el fuego que ya ardía dentro de mí. Cada palabra era un refuerzo, una confirmación de que mi decisión no solo era justa, sino absolutamente necesaria. Más partícipe, decía. Iba a ser partícipe, sí, y de una forma que jamás olvidarían. Mientras ella seguía con su monólogo, mi mente no paraba. Ya no pensaba en el coste de mi billete, sino en el coste real de su desprecio. El Caribe sí, pero un Caribe muy diferente al que ellos tenían en mente. Un Caribe donde las cuentas se saldaban, y el que pagaba no era precisamente yo, al menos no de la forma que ellos esperaban. Colgué el teléfono, o al menos me despedí lo suficientemente rápido para no alargar la farsa.
La sonrisa que puse en mi cara antes de decir «Gracias, mamá» era una obra de arte, y al instante se borró. Ahora sí. Las piezas estaban todas sobre la mesa. El juego había comenzado, y yo, la que tenía la buena posición laboral, era la que iba a repartir las cartas. Y ahí fue cuando todo hizo clic. No era solo el crucero, ni siquiera la cena de aniversario que me habían cobrado a precio de oro. Era la vida entera, una vida construida sobre una farsa, donde mi papel siempre fue el de la telonera, la que aplaudía desde la sombra. Y no me vengan con que es que ya pasó, porque las heridas, las de verdad, nunca cicatrizan del todo. Simplemente aprendes a vivir con ellas, hasta que un día, hartas de esconderse, explotan. La niñez, una postal perfecta. Si solo mirabas a Santiago, él, el primogénito, el que siempre tenía alguna dolencia inventada o una rabieta monumental para acaparar la atención. Y mis padres, bueno, ellos caían redondos. Recuerdo sus cumpleaños. Santiago siempre tenía el payaso, la piñata gigante, la tarta de 3 pisos con su personaje favorito. Yo tenía una pequeña reunión familiar. «Es que tú eres más madura, Isabela. No necesitas tanto jaleo», me decían. ¿Se lo pueden imaginar? A los 7 años, madura. Lo que era invisible. Cualquier capricho suyo era una urgencia nacional. Que quería la última consola. Mamá y papá ahorraban hasta el último céntimo para que el niño prodigio no se quedara atrás. Que yo quería un libro o un curso de dibujo. Ah, Isabela, eso te lo puedes ganar tú con tus buenas notas. O mira a ver si tus abuelos te lo regalan. Como si mi esfuerzo en el colegio no fuese ya suficiente, ¿verdad? Y para colmo, cuando sacaba 10, era mi obligación. Cuando Santiago aprobaba por los pelos, era un logro digno de celebrar con fuegos artificiales. La adolescencia fue la misma historia, pero a lo grande. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Santiago insistió en una privada carísima. Y por supuesto, la pagaron, sin pestañear. Es que necesita el mejor ambiente para desarrollar su potencial, argumentaban. Para mí, que había entrado en una pública excelente con una beca casi completa, fue un «qué bien, Isabela. Así no tenéis que preocuparos tanto por ti». Ni un «estamos orgullosos», ni un «queremos ayudarte con lo que te falta». Nada. Solo el alivio de no tener que invertir en la hija fuerte. Y ni hablemos del coche. Cuando Santiago cumplió los 18, de repente apareció un coche de segunda mano. Sí, pero perfectamente funcional. Pagado por ellos. Para que tenga independencia, decían. ¿Mi independencia? Yo me la tuve que pagar, trabajando media jornada mientras estudiaba. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Siempre pensé eso. Siempre me lo tragué, asumiéndolo como parte de mi destino. La hermana responsable que no daba problemas, la que no necesitaba ser salvada, porque, en el fondo, siempre me había salvado yo sola. Pero esa punzada que sentí después de colgar con mi madre, esa fue diferente. No era la de resignación de siempre. Era la punzada de una mujer que había decidido que la cuenta pendiente ya no iba a esperar más. Que su buena posición laboral no solo me servía para mantener una vida que ellos nunca se molestaron en financiar, sino para financiar una venganza que ellos jamás verían venir. Porque a veces, la independencia que tanto te obligan a forjar es el arma más potente de todas. Y esa arma, ¿saben? Esa independencia forjada a golpe de indiferencia, se ha estado afilando desde mucho antes de la universidad. O el maldito coche. Se ha estado templando desde que tengo memoria. Porque esa llamada, esa última gota, me hizo recordar todo. Me hizo ver que el patrón era tan viejo como yo misma, o incluso más. Recuerdo cuando éramos pequeños, Santiago y yo. Él, el primogénito, el Santiago de oro. Y yo la que venía detrás, la que no necesitaba tanto ruido. Su primer diente, su primer dibujo, su primer gol en el recreo. Todo era motivo de celebración nacional, de fotos en el salón,
de llamadas a la abuela. Mis notas excelentes. Ah, Isabela, qué bien. Se nota que eres responsable. Ni una sonrisa igual, ni un abrazo que durara lo mismo, ni la mitad de la fanfarria. ¿Se lo pueden imaginar? Él se caía del columpio en el parque y era el fin del mundo. El pobrecito, el que necesitaba consuelo. Yo me rompía un brazo jugando a la pelota, y lo primero que me preguntaban era si había sido un accidente tonto o si había sido descuidada. Nunca se les ocurría que yo también pudiera tener mis momentos de brillo o de fragilidad, que también pudiera necesitar ser salvada, ser festejada. No, Santiago era el que se rompía, el que sobresalía, el que necesitaba apoyo porque era más sensible. Y yo, la roca, la inquebrantable, la que ya podía con todo. Siempre lo mismo, desde que éramos dos mocosos correteando por el jardín. Siempre él, el elegido, el que se llevaba los aplausos y las migas de atención. Y yo, la que observaba, la que aprendía a no pedir, a no esperar nada, la que empezó a guardar cada agravio, cada diminuta prueba de que para ellos solo había un hijo realmente importante. Y ese elegido, ese que siempre era tan sensible, tan frágil, resultó que no era tan de oro como ellos creían. La primera vez que de verdad se le vio el plumero de su sensibilidad fue en el instituto. A él lo pillaron. ¿Se lo pueden imaginar? Vendiendo pastillas. No eran caramelos, no, eran de las otras. En el patio del colegio, con uniforme y todo, un chavalín de segundo de la ESO. Bendito sea mi hermano. ¿Y mis padres? ¿Pánico? ¿Vergüenza? ¿Una bronca monumental? ¿Arrepentimiento de haber consentido tanto? ¿Qué va? Es solo una fase, Isabela, me dijeron, con esa voz que usaban para justificar lo injustificable. Está buscando su identidad, necesita espacio. La presión de los amigos, pobrecito, no sabe decir que no. ¿Se lo pueden creer? ¿Una fase? ¿Vender drogas una fase? Si yo sacaba un 7 en matemáticas en lugar de un 10, me caía la del pulpo. Se me prohibía ver la tele y escuchar música. Pero él, con una tabla de MDMA en la mochila, estaba buscando su camino, o experimentando. Era más sensible a la influencia de los demás. Ahí fue cuando la sangre se me heló del todo. Y ahí fue cuando supe. Supe que no importaba lo que hiciera, lo que estropeara, lo que rompiera. Siempre habría una excusa para él. Siempre habría una capa de pobrecito que lo protegería de la realidad, de las consecuencias. Y para mí solo quedaba la indiferencia. O el juicio. Depende del día. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Santiago. Y ya me las pagaréis vosotros. Guardé eso también. Como cada migaja de desprecio, cada palabra vacía, cada abrazo que se le negó a ésta. Lo guardé todo en una caja fuerte en mi cabeza, esperando el momento de usarlo. Y el momento, o al menos un adelanto de lo que me esperaba, no tardó en llegar. ¿Se lo pueden imaginar? No mucho después de aquello, de la fase de mi hermano y su búsqueda de identidad, fui yo la que metió la pata. Un porro, sí, lo confieso. Un simple porro, con una amiga, escondidas en el jardín de casa creyendo que nadie nos vería. Ingenua, supongo. O simplemente quería sentir algo diferente, no sé. Pero la escena, es así que no la olvidaré. Mis padres irrumpiendo como dos demonios, con la cara desfigurada por la rabia. La misma rabia que nunca jamás dedicaron a Santiago por sus trapicheos. No hubo fase, no hubo búsqueda de identidad para mí, ni siquiera la excusa de la presión de los amigos. No, para mí, solo hubo una sentencia inmediata. Si sigues así, te echamos de esta casa, me soltó mi padre, con el dedo acusador temblando justo delante de mi nariz. ¿Se lo pueden creer? ¿Echarme de casa? A Santiago, el camello del instituto, le daban terapias y un abrazo. A mí, por un poco de hierba, la calle. Mi madre, siempre tan solícita con él,
Me miró con un desprecio que me atravesó hasta los huesos. «Una drogadicta, eso es lo que serás», susurró, y para mí sonó a grito. Me estaban echando, literalmente, ahí en ese preciso instante, mientras el miedo intentaba helarme la sangre. Algo más se encendió dentro de mí. Una chispa fría, calculada. Ya no era solo guardar las migajas, era construir un arsenal. Porque si ellos podían dar la espalda a la realidad para proteger a su hijo y amenazarme a mí por una nimiedad, entonces yo podía hacer lo mismo, pero a mi manera y a su costa. No me echaron, claro, no del todo. La amenaza flotó en el aire, fría como la mirada de mi madre, pero yo era la hija responsable, la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas. Más allá de ese único desliz, ¿verdad? Así que me permitieron ir a la universidad. ¿Permitir? ¡Ja! Como si me estuvieran haciendo un favor. Santiago, por su parte, ya estaba en su segunda carrera, financiada al detalle, con un coche nuevo y viviendo en un piso que papá le había pagado cerca de la facultad, para que tuviera su espacio y se concentrara. Y bueno, yo tenía que demostrar que era digna. Mis padres tenían este pequeño negocio familiar, ¿saben? Una floristería. Encantador, ¿eh? Pues encantador no era la palabra que usaba yo cuando salía de clase a las 8 de la tarde, muerta de cansancio, para ir directa a la tienda. Abrir por las mañanas, cerrar por las noches, los fines de semana enteros, las vacaciones de verano, todo para ayudar, para aprender el valor del trabajo y ganarse la vida. No había un duro para un extra para mí, no. Era mi contribución a la economía familiar. ¿Y Santiago? El que se metía en líos con la policía por sus negocios y al que papá le pagaba abogados y fianzas. ¿Saben dónde estaba? En Ibiza con los amigos, buscándose a sí mismo, o haciendo un curso de emprendimiento que duraba lo que tardaba en gastarse la mesada. ¿Se lo pueden imaginar? Él buscando su yo interior en una playa de Formentera, mientras yo, con las manos llenas de tierra y los ojos pegados de sueño, preparaba ramos para bodas de gente que ni conocía. Y lo peor no era el cansancio, era la constante cantaleta de mi madre. «Qué suerte tienes de que te dejemos estudiar, Isabela. Otras chicas de tu edad ya están casadas o trabajando de sol a sol en algo peor». Sí, mamá. Suerte. Suerte de que me explotaran mientras el príncipe de la casa vivía como un rey, sin ninguna obligación, ninguna preocupación más allá de qué discoteca elegir. Cada rosa que vendía, cada euro que entraba en la caja y que mis padres guardaban con celo para el futuro de nuestro negocio, que claramente era el futuro de Santiago, porque yo solo era mano de obra barata. Yo lo apuntaba en mi libreta mental. Bueno, pensé, ya me las pagarás, todas y cada una de las horas, todos y cada uno de los sacrificios que me están robando. Esto no es un favor, es un préstamo. Y los intereses, cariño, van a ser astronómicos. La chispa fría que se encendió con el porro se estaba convirtiendo en un incendio silencioso, alimentado por cada injusticia, por cada vez que Santiago era perdonado, y yo, la responsable, era castigada con más trabajo y menos reconocimiento. Ellos sembraban, sin saberlo, la semilla de su propia ruina. Y mira que Santiago no era precisamente un pilar de responsabilidad. No, no. Era el príncipe, sí, pero un príncipe con los pies de barro y la cabeza en las nubes, siempre. La primera vez que estudió, le consiguieron una beca, de esas que, según mamá, pocos elegidos consiguen. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el gran Santiago, becado para una ingeniería que duró lo que tarda un relámpago en una tormenta de verano. 2 cuatrimestres, si llegó. 2. La beca, por supuesto, voló. ¿La razón? Fiestas, botellones, horas perdidas en videojuegos. Pero claro, para mis padres, era la presión de la universidad moderna. Un sistema que no entiende a los talentos especiales.
Ni una palabra de castigo, ni una recriminación. Solo pobrecito, qué duro es para él. Volvió a casa, como si nada. Un par de meses de reflexión. Léase, rascarse el ombligo, y al ataque de nuevo. Esta vez, a otra carrera, en otra universidad, con mis padres pagando a toca teja lo que antes era una beca perdida. Hay que darle otra oportunidad, Isabela. Es que es tan inteligente. Solo necesita encontrar su sitio, me decía mi madre con esa voz melosa que nunca usaba conmigo. ¿Y qué pasó? 6 meses. Sí, solo 6. El primer semestre no llegó ni a acabarlo. No era lo suyo. No se sentía realizado. ¿Se lo pueden creer? No sentía realización mientras yo me partía el lomo con los ramos, día sí y día también, sin que nadie me preguntara a mí si me sentía realizada. A él le perdonaban todo, le ponían alfombras rojas para que abandonara sin culpa. La tercera vez ya fue de chiste, un grado superior de diseño gráfico o algo así, más creativo, más acorde con su espíritu libre. Justificaba papá con la chequera siempre abierta. Duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se aburrió. Dijo que los profesores no entendían su visión. Y mis padres, perfectos. Él era perfecto. Era el mundo el que no lo entendía. Era el mundo el que era demasiado pequeño para su genio incomprendido. Yo lo miraba, lo escuchaba. Y la lista mental de préstamos solo hacía que crecer. Cada vez que ellos se desvivían por él, ignorando su vagancia y celebrando sus fracasos como si fueran etapas de un gran viaje espiritual, un pedazo de mí se endurecía un poco más, porque para mí no había búsqueda de mi yo, no había periodo de reflexión. Para mí solo había rosas, espinas y la cuenta atrás para que pagaran, con creces.